Buenas tardes, doctor Mauricio, ¿cómo le va? Compañeros, ¿cómo están? Mi grupo está integrado por María Alejandra Chávez, Lina Noreña, Cristian Camilo Ruiz y quien les habla, Jaime Villamarín. Viendo la continuidad del tema de nuestros compañeros del primer grupo, en este caso nosotros, o en particular, les voy a hablar de la autenticación del texto. ¿Qué es la autenticación del texto? Es el acto jurídico, formal y solemne, el cual los negociadores certifican que el texto del tratado es correcto, auténtico y lo establecen de forma definitiva. Una vez autenticado el tratado, podrá alterarse mediante la enmienda o la modificación, el procedimiento de corrección o según las normas del derecho internacional con carácter supletorio. Hay unas formas de autenticación, ¿listo? Y existe absoluta libertad para elegir los procedimientos de autenticación del texto. En su defecto, la Convención de Viena enumera 3 formas de autenticación. Estas son: la rúbrica. La rúbrica es una firma abreviada reducida a las iniciales del otorgante. Esta rúbrica sirve para la adopción de un texto que los negociadores se disponen a someter a la consideración de sus gobiernos. Otra forma es la firma ad referendum. Es una firma sujeta a confirmación y junto con la rúbrica suelen ser empleadas cuando el representante carece de poder suficiente para firmar o de la autorización requerida para ello. Por último está la firma, llamada también firma simple. Esta es la forma tradicional de autenticación del texto de un tratado y puede efectuarse de las siguientes maneras: en el momento mismo de cerrarse la negociación y adoptarse el texto. Otra manera es ulteriormente, en una fecha fijada al efecto. Otra manera es dejando el tratado abierto a la firma en un lugar determinado, ya sea indefinidamente o hasta una fecha límite. La firma también es un acto solemne rodeado de publicidad. Es una promesa firme para obligarse con el tratado y expresa la intención de prestar el consentimiento al tratado, hasta llegar a hablarse de una obligación incoada. De la firma del tratado derivan consecuencias que nos acompañan a los otros procedimientos de autenticación y son los siguientes. Primero, se dice que la firma determina la fecha del tratado, la cual debe ser matizada, pues en la actualidad la mayoría de tratados, la fecha incorporada al moment iuris de la adopción del texto, apertura de la firma, aprobación de la resolución del órgano de la organización internacional. De la firma también se desprenden unas obligaciones concretas para los signatarios. ¿Quiénes son los signatarios? Los firmantes, donde estos se obligan a abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado, mientras no hayan manifestado su intención de no llegar a ser parte en el mismo. En cambio, no se obliga por ninguna norma del derecho internacional a llevar a cabo un plazo razonable, los actos necesarios para manifestar o no el consentimiento. Un tratado firmado o no ratificado puede ser considerado como la fiel expresión de los puntos de vista comunes de los signatarios en la fecha de la firma. Ahora bien, pasando a otro tema, ¿quiénes son los sujetos participantes en la autenticación? Pues estos sujetos son los miembros de una organización internacional, cuando negocian un tratado que abren a la firma de estados no miembros. Ejemplo, la Convención del 9 de diciembre de 1948 para la prevención y la sanción del delito del genocidio. Otros sujetos son los órganos de una organización de integración como la Unión Europea, al negociar un tratado que autentican los Estados miembros, ejemplo, los acuerdos mixtos. También están
está un círculo restringido de estados de reserva, la negociación de un tratado y el convenido del texto. Este le ofrecen a un grupo más amplio para su adopción y su autenticación. Ejemplo, en materia de desarme nuclear, en las grandes potencias atómicas se han valido de particular responsabilidad para polarizar la negociación. Por otro lado, es importante hablar también de la lengua de los tratados. Cuando la lengua de los negociadores no es común, la autenticación del texto del tratado puede hacerse en varias lenguas. Esto debido a que los estados hacen del empleo de su lengua una exigencia del principio de igualdad soberana. Esto algunas veces se dificulta, pues en caso de duda o discrepancia entre textos igualmente fehacientes, puede prevalecer el redactado en la lengua de una de las partes. También es importante hablar sobre la participación de la sociedad civil, en particular de las ONG. La unidad de las organizaciones no gubernamentales solo se ha logrado por vía de excepción, en las citas calificadas de nueva diplomacia multilateral, aunque no constituya precedente y está subordinado siempre a la voluntad de los estados. De aquí se extraen los siguientes principios. Primero, principio de participación, afianzado por las ONG, excepcional para el sector de los negocios. Segundo principio, de acreditación selectiva. No hay un derecho a participar, pero la presentación de solicitudes va más allá de las ONG que cuentan con un estatuto consultivo. Tercer principio, el de contingencia. Las modalidades de participación se adaptan para cada conferencia. El principio de los estados como guardianes. Controlan el contenido participativo. Y el principio de la negociación como coto vedado a los actores no estatales. Ahora bien, las vías de participación en las conferencias internacionales son variadas y singulares. Su forma de participación es indirecta. La participación de las ONG se presenta con mayor vigor en la regulación sobre derechos humanos, regímenes ambientales, derecho internacional humanitario o la protección internacional del patrimonio. Pero su mayor protagonismo ha sido los que han dado lugar a la Convención sobre Minas Antipersonas y el Estatuto del TPI, Tribunal Penal Internacional, que está limitada a juzgar los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad. Sus características son las siguientes. Primera, un grupo de potencias pequeñas y medianas son protagonistas de la negociación. Segundo, esta es apoyada y propiciada previamente por una ONG que agrupan una coalición ad hoc. Tercera, la coalición ad hoc es un elemento básico para el desarrollo de todo el proceso, pues se comporta como un único actor. Cuarta, las modalidades de participación en las conferencias conceden a la coalición ONG un estatus muy cercano al negociador. Quinta, el consenso ya no es un procedimiento decisorio, lo que permite a los países afines propulsarla y anula las posibilidades de veto a las grandes potencias. Otra característica son los temas abordados de alta sensibilidad para la opinión pública. Ahora bien, hablando de la fase final, ¿qué es la fase final? Es la estipulación definitiva o conclusión, que implica la expresión del consentimiento por los sujetos y la constancia del mismo en el orden internacional. Y tienen como consecuencia la entrada en vigor y a la obligatoriedad del tratado. También es importante hablar sobre la manifestación del consentimiento. Con la manifestación del consentimiento, los sujetos expresan su voluntad de quedar vinculados por el tratado y de proceder, una vez que éste haya entrado en vigor, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las relaciones con las otras partes. La manifestación del consentimiento se presume hecho el tratado en su totalidad. De aquí también destacamos unos principios. Por ejemplo, el de libertad de elección
e igualdad de formas. El derecho internacional reconoce la libertad de elección y la igualdad entre todas las formas imaginables de expresión del consentimiento. El consentimiento en obligarse por un tratado y podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación en el caso de los estados o la confirmación formal respecto de las organizaciones internacionales, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Ahora bien, las formas de manifestación del consentimiento incorporadas en el tratado tenemos la firma. Como forma de manifestación del consentimiento no plantea mayores problemas, pero puede presentar algunas dificultades derivadas de su bifuncionalidad, ya que puede servir simultáneamente para autenticar el texto del tratado y expresar el consentimiento del Estado en obligarse por él, abreviando considerablemente su celebración. El canje de los instrumentos que constituyen el tratado. Este presupone, por su naturaleza, un tratado materializado en dos o más instrumentos conexos, vinculado a la práctica de las relaciones bilaterales. Plantea desde la perspectiva del derecho interno problemas similares a los de la firma, pero de más difícil solución, por lo que suele recaer sobre materias secundarias. También es importante hablar sobre las formas de manifestación del consentimiento que se materializan en un instrumento ad hoc. Entre estas están la ratificación. Es una forma de manifestación del consentimiento íntimamente unida por origen y significación a la práctica de los estados y consiste en un acto solemne que emana de la más alta autoridad del Estado, por la que en este instrumento ad hoc expresa su compromiso de obligarse por el tratado y cumplir en todos sus términos. Muy bien, compañeros. Ya de aquí continúa mi compañera María Alejandra explicando las formas de autenticación ad hoc y los dejo con ellas. Espero esté entendido el tema y ya nos estaremos charlando. Que estén muy bien. Vamos a dar continuación con el tema y en este momento trataremos la adhesión. Es una forma de manifestación del consentimiento que permite devenir a los contratantes de un tratado a sujetos no signatarios del mismo. La adhesión está formada de la manifestación del consentimiento, ha estado unida a la consolidación de los tratados multilaterales, aunque nada impide a los negociadores de un tratado bilateral prever la eventual adhesión de terceros. En su origen, la adhesión fue conocida como un procedimiento que permitía acceder a la condición de una parte en un tratado en vigor, a un sujeto que no había participado en su negociación y al que por tanto no le había sido posible la firma y la posterior ratificación. Sin embargo, hoy en día su utilización no responde exclusivamente a este supuesto, ya que puede utilizarse incluso antes de la entrada en vigor, como hizo España en 1972 respecto del principio del Convenio de Viena, cuya vigencia se demoró hasta 1980. La aceptación. En un sentido preciso, es una forma de manifestación del consentimiento, concebida originalmente para acelerar la entrada en vigor de los tratados multilaterales. En el orden internacional, cuando un tratado ha sido previamente firmado, la aceptación puede cumplir una función sustitutiva de la ratificación. Esta puede ser suscrita por el jefe de gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y ciertas economías rituarias. La aprobación. Es el equivalente a la aceptación, parece más frecuente en las relaciones bilaterales. Conviene no confundir la aprobación internacional de un tratado con su aprobación parlamentaria. Determinación de la forma de la manifestación del consentimiento en el caso en concreto. La elección de una forma de manifestación del consentimiento depende en cada caso de la voluntad expresa o implícita de los negocios, lo habitual como demuestra la práctica internacional. Los negociadores pueden ofrecer opciones de combinaciones y establecer cláusulas amplias y flexibles de manifestación del consentimiento, con lo cual se apresura la entrada en vigor de los tratados.
Se potencia la participación en las multilaterales y se ofrece una plantilla adecuada para la constitucionalidad, sea cual sea la forma convenida por los negociadores. El Estado o la organización internacional tiene derecho a formalizar el consentimiento de otra manera, siempre que su intención se desprenda de los plenos poderes de su representante, manifestando la negociación o la firma que se haya otorgado con reserva de la ratificación. Libertad de forma y el derecho interno. Los ordenamientos jurídicos internos pueden reducir la libertad de forma predicada por el derecho internacional respecto de la manifestación del consentimiento por diversos motivos, entre ellos la intervención del poder legislativo en la conclusión de los tratados o la exigencia de la que la manifestación del consentimiento emana de las más altas autoridades del Estado. La limitación que tiene está prevista por varias formas del consentimiento que se advierte en los textos constitucionales o en los ordenamientos internos. El perfeccionamiento del consentimiento. El íter formativo de un tratado solo puede considerarse terminado cuando se deja constancia en el plano internacional de los consentimientos del sujeto en obligarse. Hay formas de manifestación del consentimiento como el canje de los instrumentos constitutivos del tratado que llevan dentro de su propio perfeccionamiento. Principios y formas de perfeccionamiento del consentimiento. En cuanto a la elección de las formas de perfeccionamiento, existen dos a saber. Una de ellas es el canje de instrumentos donde consta la manifestación del consentimiento entre los contratantes, es decir, el procedimiento tradicional de los tratados bilaterales, evacuado generalmente con cierta solemnidad en la capital del Estado que disfrutó el acto de autentificación del texto. Y en segundo lugar encontramos el depósito del procedimiento común de los tratados multilaterales, que consisten en entregar el instrumento que contiene la manifestación del consentimiento a un órgano o persona que recibe el nombre de depositario, siendo la fecha del depósito determinante del nexo jurídico entre el depositante y los demás contratantes, y la recepción por estos de la notificación del depositario. La notificación de la representación del consentimiento a los demás contratantes o al depositario. A diferencia del canje del depósito, no es una forma residual, se aplica solo en el caso de que si se haya convenido su mención expresa un reconocimiento de su creciente empleo en los tratados que prescinden de la ratificación y adición, no susceptibles de la notificación como formas de manifestación del consentimiento. La notificación surte efectos si no establece nada en el tratado. La Convención de Viena dispone que se entenderá cuando la notificación se hace a los demás interesados y es recibida por estos, pero si la notificación se hace a un depositario, que a su vez deberá informarle de ello a sus interesados, la fecha de notificación es la de recepción de esta por el depositario, salvo que haya voluntad en contrario de los negociadores. La representación internacional de los estados y de otros sujetos. Estados y organizaciones internacionales, cualquiera de otros sujetos del derecho internacional, son personas jurídicas que actúan a través de órganos encargados por individuos que lo representan en el derecho internacional. Las reglas que la rigen, la representación de los sujetos en los actos de formación de los tratados codificados por las convenciones de Viena, se basan en la acreditación expresa de los plenos poderes o implícitas y en la aceptación del carácter representativo que ostentan determinados órganos encargados de la acción exterior. Los plenos poderes, como regla general, cualquier persona considerada representante cuando así se deduzca de un documento ad hoc. Identificado todos los actos que componen la formación de un tratado, la referencia a cualquier otro acto ha de entenderse referida a las notificaciones de nulidad, determinación, retirada o suspensión de la aplicación del tratado. Los plenos poderes emanan de la autoridad competente, entendiendo que tal es el jefe del Estado, el presidente del gobierno o del ministro de los Asuntos Exteriores. Han de especificar el nombre completo de las personas autorizadas de la denominación del tratado para que emitan y en ello
dispongan de la materia sobre que se verse el tratado internacional y la conferencia en la que se va a efectuar su negociación, la fecha y lugar de firma de este documento, la firma del otorgante y opcional el sello oficial. En la práctica suele procederse a verificar la veracidad de la firma, siendo habitual en el ámbito de las Naciones Unidas, su extensión por el representante permanente acreditado ante la organización que lo exige y la correcta identificación nominativa del representante que suele efectuar por motivos de prudencia a favor de 2 personas como mínimo, impidiendo admitir plenos poderes otorgados a un representante permanente o un embajador del Estado, y permite afirmar que nos encontramos ante un documento que presenta un carácter individual. Los plenos poderes han de ser adecuados a una exigencia que encuentran significado tanto respecto de la identidad de la persona de la que emana el documento como respecto de la conformidad del acto que se requiere realizar con el mandato recibido. Cuando más de un gobierno pretende acreditar sus representantes en el nombre de un mismo Estado o de un Estado cuya exigencia es discutida, un Estado asume la realización de actos relacionados con la conformación de los tratados, tanto en nombre propio como en representación de otro Estado. La práctica de las Naciones Unidas confirman esta posibilidad, si bien el secretario general viene solicitando en la mayoría de los casos la conformación del representado, aquellos actos que generan obligaciones, confirmación que no debe confundirse con la exigida para que surtan efectos de los actos ejecutados sin representación, sino como una actuación precavida del secretario en su condición del depositario, para evitar situaciones comprometidas en el ejercicio de sus funciones. La acreditación implícita. Es posible que una persona sea considerada sin necesidad de presentar plenos poderes. El derecho internacional considera determinados órganos estatales en virtud de su función, representantes del Estado, lo que no ocurre respecto a las Organizaciones Unidas, dada la imposibilidad de establecer en su caso una regla general. En el caso en concreto se considera que representan el Estado sin necesidad de plenipotencia. Primero, para todos los actos relativos a la formación o celebración de un tratado. El jefe del Estado, el jefe de gobierno y el gobierno de asuntos exteriores, que son aquellas por los demás, según revela la práctica en cuyo nombre o en cuya firma se autoriza el pleno poder de los demás representantes. Segundo, para la negociación y adopción del tratado, los jefes tienen una misión diplomática y misiones especiales, y los representantes acreditados ante las conferencias y organizaciones internacionales o uno de sus organismos, así como los jefes misionales, pertenecen ante la organización internacional, cada uno de ellos, como es natural, en el ámbito de sus atribuciones y en el medio ante el medio que ellos sean acreditados. En efecto, de los actos sin representación. La correcta representación es tal que el artículo 8 de la Convención de Viena ha previsto expresamente que los actos ejecutados por la persona a la que no cabe considerar representante de un Estado o una organización internacional, con tal fin no son lógicamente imputables a estos sujetos y carecen de efectos jurídicos salvo que sean ulteriormente confirmados. Este no es el caso cuando la persona facultada para comprometer al sujeto recibe instrucciones de ejercer su propio poder. Solo ciertas circunstancias o condiciones, o formulando determinadas reservas y declaraciones a la hora de la verdad, manifiesta el consentimiento desdeñando las instrucciones recibidas. No hay aquí inadecuación del poder, sino abuso del mismo. Y en consecuencia los actos realizados son inimputables al Estado o la organización, aunque estos podrán, dándose determinados requisitos, lo previsto en el artículo 47 de la Convención de Viena, invocando su nulidad. Continuamos con la entrada en vigor de los tratados. Se entiende por entrada en vigor al momento en que un tratado adquiere plena eficacia jurídica, siendo de esa manera obligatorio y susceptible para la aplicación de sus contratantes, a los cuales también podríamos llamar las partes. Pasando a las reglas para aplicar esa entrada en vigor, podemos decir que las encontramos en
en el artículo 24 de la Convención de Viena, la cual ha establecido como regla general el respeto de la voluntad de los negociadores, que son a la misma vez las partes, la cual se encuentra expresa en el mismo tratado o también puede pactarse en un acuerdo aparte, al mismo momento o en un momento posterior. Si las partes no se pronuncian, el tratado entrará en vigor únicamente con la reglamentación que ha establecido la Convención de Viena. Podemos hablar también de la entrada en vigor general y particular de los tratados internacionales. Podemos decir que en los tratados bilaterales suele darse una simultaneidad entre el perfeccionamiento y el conocimiento. También esto va de la mano con la entrada en vigor. Pero cabe resaltar que en los tratados multilaterales existe normalmente la inclusión de un número determinado de manifestaciones del conocimiento, incluso habiendo otros contratantes que están siempre a la espera de su inclusión. Pasando a otro tema, podemos hablar de la aplicación provisional de los tratados. La aplicación provisional de un tratado consiste en la observancia de todas o algunas de sus disposiciones antes de su entrada en vigor. Normalmente, a partir de la fecha de autenticación del texto o en una fecha inmediatamente posterior. La aplicación de estas disposiciones, por presentarse un caso de extrema urgencia, por su misma naturaleza, la aplicación provisional supone su discontinuidad entre la autenticación del texto y la manifestación del conocimiento en obligarse por un tratado. Pasando al registro y publicación internacional de los tratados, podemos decir que las partes en un tratado tienen la obligación de transmitir su texto al Secretario General de las Naciones Unidas, para que su registro y publicación con esta disposición de la Convención de Viena sea extendido y obligado para que los miembros de las Naciones Unidas establezcan la carta que pretendan evitar las existencias de tratados secretos. Podemos hablar también de una obligación de registro para efectuar esa entrada en vigor. Nos dice que el registro internacional de los tratados ha prosperado junto al registro central y general de una ONU universalizada, que ha abierto registros particulares de organismos especializados, como la Organización de Aviación Civil Internacional y organizaciones regionales para los tratados que con ella se han relacionado. La totalidad de los tratados multilaterales generales contienen cláusulas expresas del registro. Cabe resaltar que en los tratados bilaterales esas cláusulas no son frecuentes, pero el registro es también un derecho que cualquiera de las partes puede ejercer por su cuenta. Como ejemplo, podemos encontrar en las Naciones Unidas la solicitud de registro de un tratado que se encuentra sometido a exigencia de presentación de una cierta documentación relativa al tratado. Esto se comprueba con la documentación y la verificación que tenga cada tratado en su documento que se ha presentado. Cabe resaltar que el secretario general debe efectuar el registro del mismo. Se entiende que la fecha de registro es aquella en la que el secretario haya recibido toda la información requerida. El registro de los tratados no constituye condiciones para su validez, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia en el asunto de la delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein en 1994, ni son actos imprescindibles en su formación. También cabe resaltar que la consecuencia de no hacerlo es la imposibilidad de invocar los tratados no registrados ante los organismos de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, una vez terminada ya la parte que explicó Camilo en cuanto a la entrada en vigor de los tratados, tenemos otra etapa o fase que es la publicación. Esta debe ser a la menor brevedad posible.
cuando se publica un tratado, este se hace en los idiomas inglés y francés, pero debido a una serie de inconvenientes que se presentaron en el volumen o extensión de los mismos, la ONU determinó que solo unos de ellos debían ser publicados. Ahora bien, terminada esta parte, se habla de una etapa intermedia, y esta tiene que ver con las cámaras parlamentarias. ¿Pero por qué se habla de esta etapa intermedia? Pues resulta que todo el trámite de aprobación de un tratado internacional tiene que ver con la regulación interna y no se puede concluir la eficacia de un tratado a decisiones de órganos que intervienen después. En este caso, si existen discrepancias entre las cámaras y el ordenamiento, lo mejor sería que éstas intervengan antes y no después del concluido el tratado. Bueno, y en cuanto a esa intervención de las cámaras, casi todos los ordenamientos prevén que éstas se realicen. Hay algunos en los que incluso las cámaras aprueban y ratifican los tratados, cosa que ha generado confusión, pues en cabeza del gobierno es donde se manifiesta el consentimiento. Aunado a esto, tenemos que existen países como Colombia y Argentina en donde se exige la autorización de la aprobación de tratados, y hay otros en las que esta no es necesaria. A los que la tienen se les denomina lista positiva y a los que no, lista negativa. Los que tienen la lista positiva las conocen, conocen ya cuáles son los que necesitan esa autorización y cuáles no, en cuanto a los tratados. Por otro lado, en cuanto a la calificación del tratado por parte del gobierno y de las cámaras, lo ideal es que ambos estén de acuerdo y luego se pasa a la formación y formalización del tratado, que en pocas constituciones se establece que debe hacerse mediante ley. Para el caso colombiano es así. En el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución otorga facultades al presidente de la República para que surta esas etapas previas de celebración de tratados o convenios con otros estados y entidades de derecho internacional. Esto se encuentra regulado en el artículo 189, numeral 2 de la Constitución Política, donde también dice que los mismos tratados deberán ser aprobados por el Congreso. Entonces, para que el presidente pueda obligar internacionalmente a Colombia, es necesario que el Congreso apruebe el tratado mediante una ley, y adicionalmente es necesario que la Corte Constitucional verifique la compatibilidad del tratado con las normas superiores. El tratado, por lo tanto, debe ser aprobado por el Congreso, ser sancionado con una ley aprobatoria y que haya sido también analizado su constitucionalidad por la Corte. Finalmente, en cuanto al alcance de la autorización, esta conlleva tanto el tratado como los instrumentos que lo contienen, y la función que cumplen las cámaras o demás órganos que participan es de control. ¿Para qué? Para que el presidente, en uso de sus facultades, no abuse de ellas y afecte derechos de los ciudadanos o que vayan en contra de la Constitución.